Hola, nosotros somos el grupo número 6 y hablaremos sobre los sellos. Los sellos eran pequeños objetos que tenían algún grabado y se utilizaban para hacer una impresión, en arcilla o en cera. Esto aporta una valiosa información acerca de creencias, cultura y simbología de la sociedad en la que desarrolla. A través del estudio de ello, se puede obtener datos para conocer cómo a quién perteneció, qué instrumento se utilizó para su impresión, de qué material está hecho, qué significado tienen las figuras y qué expresa la leyenda. A continuación, te hablaremos un poco sobre la historia de los sellos. Prehistoria. La Universidad Hebrea de Jerusalén ha descubierto la primera evidencia del uso de sellos para marcar envíos o para cerrar silos o graneros, datada en 7000 años. Se trata de una pequeña impresión de sello de arcilla con dos sellos geométricos diferentes impresos en ella, descubierto en Tel Tisaf, una aldea prehistórica ubicada en el norte del valle de Beit Shean, en Israel. Esos sellos estaban decorados con formas geométricas en lugar de letras. El hecho de que haya dos sellos diferentes en la impresión del sello puede indicar una forma de actividad comercial en la que dos personas diferentes participaron en la transacción. Mesopotámico. Sello cilíndrico. Los sellos cilíndricos se utilizaban desde el tercer milenio antes de Cristo en Mesopotamia para autenticar los documentos y sellarlos. El funcionario encargado de la operación en cuestión utilizaba el cilindro como una firma y lo llevaba colgado en el cuello. En estos objetos realizados en piedras duras, a menudo preciosas o semipreciosas, como esteatita, andesita, lapislázuli, cornalina, así como hueso, marfil y, en casos especiales, madera. Se grababan representaciones mitológicas, simbólicas, rituales o heráldicas. El desarrollo histórico de la glíptica mesopotámica permite seguir la evolución de los temas representados en los sellos. La selección expuesta ilustra los periodos Uruk tardío hasta la Edad Persa, del 3300 a 333 a.C. Egipto, escarabajo egipcio. Los escarabeos egipcios son figuras normalmente pequeñas con forma de escarabajo pelotero, de distintos materiales, en piedras preciosas, marfil, hueso, fayenza o metales como el oro. La parte inferior tenía textos escritos. Sus funciones eran diversas, a modo de amuletos para proteger al portador. En el culto funerario, el escarabajo sustituía el corazón y se le inscribía fórmulas para que durante el juicio de las almas el corazón del difunto no testificara contra sí mismo. Otras veces funcionaba a modo de sellos con el nombre del propietario, para marcar productos y mercancías, o con un texto conmemorativo de algún hecho destacado. Egeos, sellos minoicos. Son objetos de arte glíptico de materiales como gemas, todo tipo de piedras, metal, marfil o hueso, entre otros, que fueron producidos en la civilización minoica. Se han encontrado en numerosos yacimientos arqueológicos de Creta y también en algunos yacimientos de las otras islas del Egeo y de Grecia continental. Cretense, temas representados. Algunos sellos están tallados en más de una cara, hasta en 8 en una caja. Algunos tienen jeroglíficos minoicos. La mayoría de las focas tempranas tienen patrones geométricos o diseños similares a planta. Las aves y los animales, tanto terrestres como marinos, suelen aparecer bastante antes que las figuras humanas. También aparecen criaturas mitológicas y fantásticas como el grifo, la esfinge y el genio minoico. Los diseños figurativos se vuelven gradualmente más complicados para incluir danzas y diosas. Un motivo iconográfico común en el arte minoico, especialmente los frescos, es el salto del toro. El ejemplo ilustrado muestra saltadores y un toro. Otros temas son variados, incluyendo por ejemplo cerámica y una planta, con 5 lunas, planetas crecientes, cabras enfrentadas y un pájaro único. El bizantino. Durante la segunda mitad del siglo XI comenzaron a emitirse las primeras monedas en los reinos cristianos peninsulares.
De forma simultánea, Alfonso VI en Castilla y León y Sancho V Ramírez en Aragón iniciaron la producción de la moneda propia, con similares patrones metrológicos basados en el sistema carolingio, pero con sustanciales diferencias en las representaciones iconográficas que figuran en las monedas. La época de los sellos privados bizantinos es evidenciada en la presencia del arte bizantino en la corte del monarca aragonés en el Evangelario con tapas de marfil de la reina Felicia de Rossi, segunda esposa de Sancho V. La familia de la reina de Aragón y Pamplona mantenía estrechos contactos con los normandos de Italia, foco de irradiación de las mercancías bizantinas en el occidente. Islámico: el sello de Salomón y el sello de la profecía. Según la leyenda árabe, Salomón poseía un sello que le permitía gobernar sobre los genios y los animales, y como señala el Corán, lo cierto es que el poseedor de este sello gobernaría el mundo. La leyenda sigue diciendo que dicho amuleto fue un regalo de los 4 ángeles que guardan los vientos, las aguas, los demonios y los animales, o sea, los 4 elementos. La línea más comúnmente admitida, según la cual el sello de Salomón tiene 6 puntas y está compuesto por 2 triángulos equiláteros invertidos y superpuestos, que pueden encerrarse en un círculo. El diagrama de los triángulos invertidos no siempre está solo en el sello de Salomón. Los árabes, menos refinados, añadieron la palabra a este diagrama desesperadamente mudo, pues el sello de Salomón habla. En su centro hay una palabra, y esta palabra es tan importante como los 2 triángulos invertidos y la estrella de 6 puntas. Es el sueño infinito que contiene tal vez la forma exacta de todas nuestras apetencias, el poder de la palabra. Este funciona como una especie de título de propiedad del hombre sobre un terreno aparentemente inconsistente, porque es invisible. Es una toma de poder, sobre todo incluso sobre la nada. En cuanto al sello de Salomón, es fiel al poder de una palabra, el nombre de Dios. Conocer el nombre de Dios equivale a establecer extraordinarios lazos de familiaridad con Él, es disponer de una parte de sus poderes. Románico. Las evidencias de sellos durante el periodo románico se encuentran en los crismones, que son representaciones del cristograma o monograma de Cristo, y se encontraban en los lugares de gran simbolismo de los templos románicos. El crismón indica bien a las claras el lugar sagrado al que se accede. Se trata en esencia de un acróstico formado con las 2 primeras letras griegas del nombre de Cristo, a las que se le añaden símbolos apocalípticos alfa y omega, representando que Él es el principio y el fin. Una de las características que se distinguen a los crismones de tipo jaqués son los símbolos apocalípticos alfa y omega que penden de los brazos horizontales del mismo, en vez de hacerlo de los extremos superiores del símbolo que forma una X, como lo es habitual. El crismón de Loarre cuenta con símbolos añadidos, que se interpretan como copia de las monedas de oro bizantinas. Época gótica. La calidad del grabado varió mucho. Pueden aplicarse a la superficie de un documento o adjuntarse a él mediante una tira de material. Los sellos a menudo estaban protegidos por bolsas tejidas o por cajas de madera, metal o marfil conocida como skippets. La leyenda, generalmente abreviada, declaraba el nombre del propietario o institución. A menudo comenzaba con una cruz y la palabra sigillum seguida del nombre en genitivo. El latín siguió estando de moda para las inscripciones, aunque el inglés y el francés se encuentran ocasionalmente, a partir del siglo XIII, con mayor frecuencia en sellos personales. La escritura gótica se utilizó por primera vez en Inglaterra en el siglo XIV y fue bastante popular en el siglo XV, aunque la lombarda a menudo continuó para las mayúsculas. El desarrollo de los sellos reales menores puede ilustrarse con el crecimiento del gobierno inglés. Los grandes sellos delegados se utilizaron para los principales tribunales legales para Francia, Irlanda y Gales. La expansión de los asuntos de los reyes provocó la adición de sellos más pequeños y personales. El sello privado apareció a principios del siglo XIII, bajo la custodia de los secretarios de la Cámara del Rey. Pronto fue transferido a los empleados de vestuario, y gradualmente su importancia aumentó hasta que a principios del siglo XIV, el guardián del sello privado fue el tercer ministro de Estado. Época del Renacimiento. Los sellos pendientes de cera empezaron en el siglo XI y en España a mediados del siglo XII, y frecuentemente se hallan de color rojo ya en su totalidad. Se observaba en los sellos reales la distinción entre mayores y menores según la solemnidad del documento. Había otros menores llamados en Castilla sellos de la puridad o puridad, y en Aragón y en Navarra secretos, que se empleaban de ordinario para cerrar cartas reales y por lo mismo eran de placa.
El sello mayor lo guardaba el canciller real y el secreto lo guardaba el secretario particular del rey, a quien acompañaba en todo lugar y tiempo. De la misma época data el contrasello para los sellos pendientes que tenían el dorso convexo, cuyo uso pasó también luego a los obispos. Con la introducción del sello de oblea en el siglo XVI queda esta para los documentos ordinarios y los sellos pendientes de cera y los de plomo quedaron reservados para los más solemnes. Los tipos primeramente adoptados por los españoles fueron el ecuestre, combinado luego con el majestático y por cierto tiempo después vino el heráldico, el cual se usó de ordinario en los plomos para una de sus caras. En Aragón empezó a usarse el tipo majestático en sellos de Alfonso II y más o menos con él siguieron los restantes monarcas, y en Castilla con Alfonso VII luego se perdió y reapareció con Sancho IV. Neoclasicismo. El término neoclasicismo surgió en el siglo XVIII para denominar al movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración, que desde mediados del siglo XVIII se venían produciendo en la filosofía y consecuentemente se habían transmitido a todos los ámbitos de la cultura. Sello español, 1973, Día del Sello, multicolor y oro. Barroco. Según las referencias de los sellos utilizados durante el barroco, se realizaban grabados en lacre, una pasta a base de colofonia, goma laca y trementina, además de bermellón u otro color mineral. Se funden fácilmente dada su baja temperatura de función con la ayuda de un sello de bronce u otro material que contiene grabados finos en relieve. Se estampaba un emblema con varios niveles de profundidad y amplios detalles que se empleaba para cartas y paquetes para garantizar su cierre y darle identidad de procedencia. Sello de lacre heráldico, sello de lacre en bronce, barroco 17. Rococó. El arte rococó se caracterizó por ser alegre, celebrar la vida, dar espacio al amor, a la gracia y al erotismo ligero. Puede decirse que fue en realidad la expresión de una clase social que huía del aburrimiento por medio de un arte entusiasta, sin pretensiones trascendentales o didácticas. Fue ante todo un estilo que buscaba expresar gracia y alegría. Su carácter era festivo, aunque el rococó fue recargado en la decoración. Sus atmósferas buscaban ser luminosas y entusiastas. Sello postal sin marca impreso en la Unión Soviética. Neoclasicismo. El término neoclasicismo surgió en el siglo XVIII para denominar al movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración, que desde mediados del siglo XVIII se venían produciendo en la filosofía y consecuentemente se habían transmitido a todos los ámbitos de la cultura. Sello español, 1973, Día del Sello, multicolor y oro. En el realismo no logramos encontrar registros. Colocamos dos ejemplos. El primero, la trabajadora y mujer Cosco. El segundo es un sello francés del líder del movimiento realista de Francia, Gustave, del año de 1958. En el romanticismo, la estampilla, que también era conocida como sello postal o timbre, es un pequeño papel adhesivo cuya forma más frecuente es el rectángulo o el cuadrado. Empezó a hacerse conocido. Este se pega sobre el sobre e indica que la persona que envía la carta ya pagó su servicio. El 6 de mayo de 1840 nació la primera estampilla del mundo. Este es un pequeño rectángulo de papel de 19 por 23 milímetros. No está dentado y presenta una filigrana de una pequeña corona real con el perfil de la reina Victoria. El ejemplo colocado es un sello español de la escritora y poeta Rosalía de Castro, del año de 1968. En la India, los primeros sellos válidos para el envío postal se pusieron a la venta en octubre de 1854, con 4 valores. El primero con media ana, el segundo con una ana, el tercero con 2 anas y el cuarto con 4 anas. Estos contaban con un perfil juvenil de la reina Victoria y durante 15 años los 4 valores fueron diseñados
e impresos en Calcuta, emitidos sin perforaciones ni gomas de mascar. Todos fueron litografiados excepto el verde de 2 anas, que fue elaborado mediante tipografía a partir de clichés de cobre o de placas electrotipadas. El del valor de 4 anas era ilustrado y fue uno de los primeros sellos bicolor del mundo, predecido solamente por la paloma basilea, que es un hermoso tema local. El ejemplo colocado es el primer sello de la India, que estaba destinado a la correspondencia extranjera. En China, históricamente, los sellos también son llamados Zhang y Zhangji. Eran símbolos de poder. Después de que el emperador Qin Shi Huang conquistó los 6 estados combatientes y unificó toda China, creó su escudo nacional para ser tallado en el famoso jade blanco. A este se le llamó el Xinbi. Además, este jade servía como un sello personal. A los funcionarios de China se les proporcionó un sello personal y además estos sellos fueron oficiales y tenían el tamaño de 1 centímetro cúbico. Los sellos en Japón son el equivalente a nuestra firma personal, una razón por las cuales habitualmente se encargan artesanos especializados, ya que al hacerlos manualmente las imperfecciones posibilitan que cada sello sea único, original y difícil de copiar. Los sellos pueden estar hechos en pequeñas piezas de marfil, hueso, madera, metal, aunque normalmente se utilizan piedras blandas que son el soporte que permiten un carvado manual del sello. Para el grabado del sello se utilizan diferentes tipos de gubias y punzones. La escritura oracular es considerada como el comienzo de la escritura japonesa ancestral. No en vano estamos aludiendo a inscripciones de signos y representaciones caligráficas dadas entre los siglos XI y XIV a.C. Probablemente la escritura oracular sea el ancestral más remoto de los sellos, ya que se ha constatado en que en algunos casos se pintaba previamente sobre el hueso o a caparazón con hollín o cinabrio, el símbolo que se grabaría más tarde por el uso de pincel y la tinta de hollín que hoy todos conocemos como tinta china, y la han pasado de cinabrio y aceite que ya debería estar consolidada por aquella época. Los sellos y estampaderas mesoamericanas han cautivado por su iconografía. Su uso se extiende cronológicamente desde el periodo formativo del periodo posclásico a través de la mayor parte de Mesoamérica. Este trabajo se centra particularmente en los sellos y estampados del periodo formativo. Todos tienen adornos tallados o incisos que son diversos. Se clasifican por figuras o patrones geométricos. En los sellos se clasifican por animales, ya sea monos, serpientes, jaguares, pájaros, conejos. También las plantas, que podemos ver las flores. En los personajes, personas, manos y pies. En los diseños geométricos vemos estampados repetitivos y no repetitivos. En México prehispánico el sello era el dibujo de la representación puro y simple en productos corrientes de uso común en los pueblos. Estas representaciones gráficas incluían objetos, formas geométricas, flora y fauna y figuras humanas. El uso principal que se hacía de ellas estampándose en el cuerpo o imprimiéndolas en otros objetos, la técnica que era realizada y el tipo de impresión mediante el cual el dibujo se plasmaba dependía del uso de los objetos y su precedencia. Es por eso que se puede encontrarse sellos en relieve o bajo relieve en diferentes materiales como el barro cocido, la piel, la tela, el cobre, hueso, oro, plata, madera, piedra o el papel. Se podía pintar en varias veces un mismo dibujo. También se usaban los sellos en la impresión de dibujos sobre el rostro, el cuerpo humano, el papel y la tela como sustitutos del procedimiento de mucho más complicado de la pintura. El más frecuente del uso de este proceso
de estampación era la decoración de la cerámica que acompañaba al nombre a lo largo de toda su vida, ayudándolo a la preparación y conservación de sus alimentos, en los objetos rituales del culto a sus dioses y acogía sus cenizas en las urnas funerarias. Incas. Entre 1862 y 1863 aparecieron 2 sellos con el escudo peruano en relieve. Este diseño está basado en los sellos británicos, con la cabeza de la reina Victoria del Reino Unido también en relieve. En 1866 y 1867, Correos del Perú emitió las primeras estampillas dentadas impresas en Estados Unidos. Todas presentaban a 2 llamas, símbolos de la región andina. Al año siguiente se emitió una estampilla en relieve con valor de un dinero, en color verde claro. En 1871, conmemorando el 20º aniversario de la construcción del primer ferrocarril de América del Sur, se emitió un sello en relieve con la imagen de una locomotora sobre el escudo nacional en color escarlata. En algunos casos, debido a errores de impresión, el texto callado aparecía incompleto, mostrando únicamente Ayao o Calla. En 1873 se emite un sello en 2 centavos con la silueta de una llama en relieve, con fondo azul ultramar, siendo esta la última estampilla sin determinar emitida por el gobierno peruano, aunque en la actualidad son comunes las falsificaciones de esta estampilla. Grecia. Los sellos postales ya existen desde 1840 y cada país los emite. Muchos países usan sellos también como tarjetas de visita o para poner énfasis en particularidades o eventos. Así no importa cualquier sujeto se puede inventar. Siempre hay algunos, hasta muchos sellos postales que se encuentran sobre un tema. Trucos. El uso del sello metálico y en concreto de plomo fue muy usado en el siglo VIII, con la misión de autenticar un texto, garantizar su secreto, cobrar un impuesto comercial, marcar una propiedad, entre otros. Mantuvo y aumentó su utilización desde el siglo VI hasta el siglo VIII. Sellos de Miguel III. Roma. El antiguo sistema de sellos fue el que dio origen a la cultura global del comercio. Los antiguos romanos idearon un sistema de sellos que marcaba el origen y la calidad de las mercancías, incluso de los esclavos, y que les permitió proteger tanto la propia cultura como el comercio. Más de 100 objetos, entre ellos ánforas, tejidos, vasos, platos, sellos, así como firmas, entre ellas praxiteles provenientes de museos romanos e internacionales, narran el complejo de sistema de identificación y reproducción de objetos simbólicos para el Imperio Romano, sobre todo bajo el largo gobierno de Augusto, el primer emperador. Grunge, del estilo de sello de los matasellos de Roma. Cristiano primitivo. Los sellos efigiados son característicos de una época en la que el sello es sobre todo un signo de poder. Su uso está reservado a personas de la más alta significación social. Constituyen retratos jerárquicos que expresan la condición social del titular. El emperador y los reyes se representan sentados en el trono de los atributos de la majestad. Los grandes señores feudales cabalgando, armados para la guerra, los arzobispos y los obispos, de pie y en silla curul con el báculo bendiciendo. Por el carácter de signo de los sellos, su forma servía en ciertos grupos sociales como elemento diferenciador, como siempre círculos y los grandes sellos reales, en tanto que los arzobispos y obispos adoptan la forma biogival o en naveta, similar a la mandorla que rodea las imágenes sagradas en el arte paleocristiano. Sello de Lope Díaz de Haro, señor Vizcaya. Por nuestra parte, eso ha sido todo acerca de la historia de los sellos. Esperamos que les haya sido de ayuda y de parte del Grupo 6, muchas gracias por su atención.